Bienvenidas y bienvenidos tanto a las autoridades presentes como a las personas emprendedoras que están aquí hoy asistiendo en persona a este evento, como a todas aquellas que están viéndonos desde el canal de YouTube, preparado a tal efecto por Aragón Emprende. Esta jornada está enmarcada en la Semana del Emprendimiento en Aragón 2021 y se realiza gracias a la organización del Ayuntamiento de Barbastro y la colaboración de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de la provincia de Huesca. La Semana del Emprendimiento es una iniciativa de la Fundación Aragón Emprende que durante esta semana acerca casi una treintena de acciones a todas las personas emprendedoras y empresas de todo el territorio aragonés. Esta de hoy es la segunda acción que se realiza en Barbastro. El pasado lunes abordamos un tema fundamental en los tiempos que corren, como son los fondos europeos, un tema complejo que yo creo que fue muy bien explicado por el alto nivel de los ponentes que tuvimos. Y hoy no vamos a ser menos, y tanto por el nivel de la empresa que tenemos aquí hoy con nosotros, como por la temática, para aprovechar las metodologías y tecnologías que la industria 4.0 nos ofrece, pues yo creo que va a ser una jornada muy interesante para todos. El título de la jornada de hoy es Cómo hacer tu negocio más ágil y rentable, metodología Lean e Industria 4.0 para mejorar procesos de negocio. Lo que decía antes, empresas como la que hoy nos acompaña, de Make It Happen, tienen una labor importante en que estos métodos, estas herramientas, lleguen a las empresas de una manera práctica y eficaz. Al final de la presentación, como podéis ver aquí al compañero que tenemos una demostración en tiempo real de este robot que, pues bueno, recomiendo que no os perdáis. La jornada tiene una duración prevista de 1 hora. Para aquellos que nos estén viendo online, pues durará a lo mejor unos minutos más, pero más o menos sobre las 5:05 terminará la sesión online. Sin embargo, para los que estemos aquí presentes, pues aquí tanto Miguel como Alberto como Nicolás pues podrán responder todas aquellas preguntas que queráis. Y si nos da tiempo, que vamos un poco justos de tiempo, si nos da tiempo durante esta hora que entren también preguntas de las personas que nos están viendo online, pues también las pondremos, ¿vale? Antes de dar paso a la presentación que nos va a hacer el equipo de Make It Happen, pues me presento, soy Basilio Méndez, soy el responsable del área de creación y consolidación de la PYME en la Cámara de Huesca. The Make It Happen ha sido galardonada en la categoría de emprendimiento con el prestigioso premio que os sonará a todos los que estáis aquí, el Germana de Foix, y son los que hoy nos van a introducir en todas estas nuevas tecnologías que vamos a ver. Voy a hacer una rapidísima presentación de cada uno de ellos. Miguel Pena, el de la izquierda, ingeniero mecánico con mención en diseño y cálculo de máquinas, fundador del portal web Innovación y Tecnología en la Industria 4.0 y ha participado durante más de 6 años en proyectos de innovación y automatización para empresas como CAF, Grupo BSH o Arcomet 7. En el centro, Alberto San Martín, doble graduado en Ingeniería Informática IADE, tiene un posgrado en Digital Business Administration y certificado Scrum. Ha participado en proyectos de administraciones públicas en Bruselas y en empresas tecnológicas desarrollando software. Por último, Nicolás Pesquer, a la derecha, es ingeniero en organización industrial con mención en operaciones, máster en consultoría de negocio y es certificado Black Belt Lean Six Sigma. Lo ponéis más difícil esto con el inglés. Ha trabajado en proyectos de transformación cultural y optimización de las operaciones para empresas del IBEX 35, tales como Indra, Bankia o Telefónica. Ya veis que vamos a estar muy bien acompañados y asesorados y sin más demora, pues le doy la palabra a Nicolás para que empiece la presentación. Gracias.
Muchas gracias, Basilio, por tus palabras. Antes de comenzar con el objetivo de la sesión que nos reúne aquí hoy, nos gustaría presentaros nuestra propuesta de valor a nivel de empresa. They Make It Happen nace con el objetivo de rentabilizar y agilizar las operaciones de negocio mediante las metodologías Lean y las tecnologías de la industria 4.0. Para ello, decidimos crear 3 líneas de negocio que impactasen en cada uno de los elementos de cualquier cadena de valor, las cuales son las personas, los procesos y los sistemas. Estas tres líneas de negocio son complementarias y las cuales se diferencian. Para nosotros, el valor que gran aportan es en base a nuestros principios. Son capaces de entender la problemática diaria de los clientes, de remangarnos en su operativa diaria. Pretendemos ofrecer soluciones cuantificables y medibles de tal manera que los mismos clientes sean capaces de valorar el antes y el después de cualquier proyecto de transformación. Pretendemos ser colaborativos en todo momento con los stakeholders de los clientes, con sus empleados, con sus proveedores, con otros expertos del sector que puedan aportar el máximo valor en determinadas tecnologías y ámbitos. Y, por último, pretendemos establecer una relación de confianza a largo plazo, no ser un proveedor tecnológico cualquiera, sino basarnos en una filosofía de confianza y de win-win. Hecho este pequeño paréntesis, comenzamos ya, si os parece, con la agenda de hoy, la cual la hemos estructurado, como veis, en 3 puntos. El primero, vamos a hablar del concepto Lean Industry 4.0 y cómo lo consideramos una palanca clave para afrontar la necesidad del cambio. En segundo lugar, tenemos 7 vías o 7 ejemplos para mejorar los procesos de negocio. Y por último, veremos un caso práctico de la mano de la tecnología provista por nuestro partner Asai Industrial. Si tuviese que justificar por qué cualquier empresa está abocada a afrontar un proceso de cambio, no se me ocurriría mejor diapositiva que la siguiente. Imaginaros que sois, como organización o como empresa, un barco inmerso en un mar de icebergs y que cada uno de estos icebergs suponen una amenaza a nivel económico o legislativo, una amenaza a nivel social o una amenaza a nivel tecnológico. Cada uno de estos icebergs nos pueden llevar a nuestro barco y a nuestra tripulación al fondo del mar, pero pueden ser también considerados como un reto o una oportunidad para que seamos capaces de pensar en hacer las cosas de una manera diferente, de una manera más eficiente y de una forma más inteligente. Y es ahí, quedaros con estas 2 palabras, es ahí donde entran estos 2 conceptos, el Lean Six Sigma como metodología clave para la mejora en la velocidad y en la calidad de los procesos y la industria 4.0 como el conjunto de tecnologías inteligentes que ayudan a nuestra operación de negocio a interactuar entre el mundo físico y el mundo digital. Y es curioso porque estos 2 conceptos no es que estemos aquí inventando la rueda, o sea, ya llevan en la boca de los académicos y de las universidades mucho tiempo. De hecho, la industria 4.0 se empleó por primera vez hace más de 10 años en un congreso en Hannover y Lean Six Sigma es una metodología que nace de Toyota y de Motorola en los años 80. Pero sí que es verdad que cuando vas a visitar la realidad de las pymes de la zona, pues o no conocen estos 2 conceptos o les queda mucho por hacer. ¿Y por qué creemos que estos 2 conceptos deben fusionarse? Porque el uno sin el otro se queda corto para la mayoría. Es decir, una empresa que haya implementado, que sea una Lean Company, como se dice, que haya implementado el 100% de las herramientas que veis, de esos 2 pilares, no va a adquirir una excelencia operativa diferencial que le permita competir de una manera eficaz. Y por otro lado, una empresa que quiera abordar cualquier proyecto tecnológico, que quiera implementar cualquiera de las tecnologías de la industria 4.0, va a necesitar que su organización esté preparada en una filosofía de mejora continua y en una gestión del cambio bastante fuerte. Por lo tanto, el proyecto saldría desastrosamente mal si no tiene preparadamente a la gente interna preparada en ese sentido, ¿no? Además, el Lean Industry 4.0 es bidireccional, ¿vale? Podemos detectar una problemática a través del Lean Six Sigma. Por ejemplo, si cogemos una que se llama Failure Mode Effects and Analysis,
que es una metodología que ayuda, a, por ejemplo, a detectar problemas de calidad que tengamos dentro de nuestra organización. A través de esa metodología vemos que en nuestras piezas hay fallos de manera muy recurrentemente. No tenemos una buena capacidad para detectar esos fallos y, además, la severidad de esos errores son tremendos. Podemos implementar una solución a través de la industria 4.0, concretamente a través de una solución de visión artificial, para que detecte esas piezas de manera automática y no lleguen a cliente. Y de la misma forma, podemos detectar una necesidad a través de la industria 4.0, cogiendo, por ejemplo, un Digital Twin, que no es más que un nativo digital. Simplemente se trata de simular una operación de negocio de una fábrica o de un almacén, lo que se os ocurra, de manera digital. Y si, por ejemplo, esa operación la queremos mejorar en términos de diseñar una nueva forma, tenemos una línea de producción en línea y la queremos dar una forma de U para mejorar la comunicación de los equipos, para reducir en los espacios de trabajo, para mejorar el tiempo de entrega a los clientes. Estaríamos implementando un flujo continuo en un entorno virtual sin correr el riesgo de hacerlo en la realidad directamente, ¿no? Dicho esto, os he resumido este concepto en 1 minuto o 2 minutos, pero creo que es importante, ¿no? Visto esto, pasamos ya al siguiente bloque, pero antes que nada quiero que observéis cómo el Lean Industry 4.0 puede afectar a las palancas de actuación de cualquier empresa, que no dejan de ser otras que los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes y ofrecemos al mercado al que nos dirigimos. Por otro lado, tenemos las personas que componen nuestra organización, el estilo de liderazgo que implementamos en ellas, la estructura organizativa que tenemos o la jerarquía que tenemos dentro de la empresa, los procesos clave y secundarios que son necesarios para ofrecer ese valor y poder dar ese servicio. Y, por último, los sistemas necesarios que soportan esos procesos, ¿no? O sea, al final, estas son las dimensiones operativas de cualquier empresa que quiere ser más rentable. Y el Lean Industry 4.0 impacta de pleno en estas 6, ¿vale? A continuación, ahora, veremos esos 7 ejemplos, ¿vale?, para cada una de las áreas funcionales. Aquí hemos puesto las más típicas. Comenzaremos con las 2 primeras, el IoT y la integración de sistemas, la cual la presentará mi socio Alberto San Martín. Seguidamente continuaré yo con el Kanban y las 5 S y Andon. Y por último, Miguel Pena hablará de la fabricación aditiva y la robótica colaborativa. Así que, Alberto, por favor. Vale. Muchas gracias, Nicolás. Bien, como bien ha comentado, vamos a ver la primera vía para mejorar esos procesos de negocio. ¿Vale? Nos basaremos en la tecnología del IoT. Al margen del acrónimo o de las siglas, que creo que todos conocéis, estamos acostumbrados a llevar en el bolsillo un dispositivo que antes solo llamaba, pero que hoy en día está hiperconectado. Como el smartphone, televisores inteligentes, neveras que hacen la compra por ti o esos asistentes virtuales de voz semi-inteligentes que hay en más de la mitad de hogares de este país, ya sea el Alexa de Amazon, el de Microsoft se llama Cortana, el de Telefónica Aura, etcétera, etcétera. Perdón. Si esa interconexión nos la llevamos a un entorno industrial, aparece el concepto de Industrial Internet of Things. Para presentar esta tecnología hemos escogido el caso práctico de sensorizar una serie de zafras y silos. Antes de afrontar un proyecto de IoT, una primera fase es esencial hacer un análisis, ¿vale? Controlar una serie de variables y criterios que podéis ver aquí, ahora explicaremos un poco más en detalle, que nos garantizarán el éxito o el fracaso de ese proyecto de IoT. En primer lugar, ubicación de la sensórica y número de sensores. No es lo mismo, por ejemplo, sensorizar zafras que están dentro de nuestras instalaciones, que podemos bien conectarnos a Wi-Fi o tirar cable Ethernet para recoger esos datos y obtener esa información. Si por el contrario nos vamos a zonas rurales donde no hay cobertura, tendríamos que buscar un proveedor de servicios tipo Sigfox y lo que ellos llaman el 0G para recoger y compartir esa información. A nivel de número de sensores, algo parecido. En una granja podemos tener
uno o varios silos. Por ejemplo, en el caso de tener varios, podríamos montar una topología de red y poner una arquitectura de máster esclavos, ahorrando, por ejemplo, costes. Todos recogen información, pero solo uno comparte y manda esa información. Más criterios a tener en cuenta en este análisis inicial. Volumen de datos y frecuencia de envío. Perdón. No es lo mismo, por ejemplo, recoger un par de datos, temperatura y humedad de un campo de maíz, una o dos veces al día, que sensorizar toda una línea de producción y recoger en tiempo real, por ejemplo, consumo eléctrico. ¿Vale? A nivel de volumen y frecuencia de envío son dos casuísticas completamente extremas. Y por último, un par de criterios más, el tipo de producto y la tecnología. Están un poco más enfocados a negocio. A la hora de implantar IoT, por ejemplo, el sensor puede ser de radiofrecuencia, láser, infrarrojos, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de producto que tendemos en esas zafras o en esos silos, si por ejemplo es una zafra de aceite o miel, producto líquido, y ese líquido es muy denso, por ejemplo, podríamos manchar ese sensor, esa óptica, y recoger falsa información. O por el contrario, si es un silo de pienso, cuando tú rellenas ese silo se produce una nube de polvo, y si tuviéramos tecnología, por ejemplo, láser, también recogeríamos en ese momento de llenado falsa información, datos incorrectos. Entonces, es muy importante y garantiza el éxito del proyecto de IoT, ese primer análisis, controlar todas las variables del proyecto. Una vez hecho ese análisis, implantada la tecnología y ejecutado el proyecto, obtendríamos una serie de ventajas, ¿vale?, que veremos un poco más en detalle. La primera y más importante es la calidad del dato. Deja de haber una medición manual del operario, por ejemplo, en el caso de zafras, que va al lateral de la zafra, mide con 1 metro hasta dónde llega el aceite, eso lo aplica una fórmula, bien diámetro de la zafra, volúmenes de los conos superior e inferior, etcétera, y te da una estimación de cuánto aceite en esa zafra. En el caso del silo, aún es más curioso, un poco arcaico. Actualmente los ganaderos cogen una serie de piedras y las van tirando a diferentes alturas del silo, ¿vale?, y escuchan el sonido. Cuando deja de ser hueco, saben que ahí llega el pienso y completamente a ojo dan una estimación de cuántos kilos hay en ese silo. Otra ventaja a nivel de seguridad, tanto de los empleados o trabajadores como del producto. En estos tipos de sensores podemos configurar una serie de alertas, ¿vale?, que nos avisan, por ejemplo, si el silo o la zafra se rompe y estamos perdiendo producto. O, por ejemplo, seguridad para los trabajadores. Ya no es necesario, lo que os comentaba, subir, por ejemplo, esas escaleras y mirar por el hueco del silo a ver cuánto producto hay dentro. Otra ventaja muy importante también es el control en tiempo real. Aquí en la diapositiva podéis ver una serie de pantallazos. Simplemente con un listado, o sea, con un vistazo a través del móvil, toda esa información de los sensores la podemos mostrar en un RP o en una aplicación web y ver dónde están incluso geolocalizados, lo veis ahí en el mapa, qué cantidad de producto y con qué velocidad estamos gastando ese producto, lo que me lleva a las dos últimas ventajas. También están un poco más orientadas a negocio. Previsión, si me ahogo, llevo un catarro. Previsión de demanda y optimización del reabastecimiento. Si, por ejemplo, somos una integradora y nos llevamos toda esa información a nuestra fábrica de pienso, podríamos prever y organizar esa demanda. Vamos a fabricar tantos kilos de tal producto y vamos a repartirlos en esta serie de silos que se van a quedar sin producto. Esto también solventa esa típica llamada que el ganadero hace el jueves diciendo mañana me tienes que servir porque los animales no van a pasar el fin de semana, ¿vale? Todas estas ventajas. No sé si alguno ha visto o ha sufrido estas anécdotas casi que comento. Vale, la segunda vía dentro de la rama de Digital Solutions, una segunda vía para mejorar esos procesos de negocio. Hablaremos del concepto de integración de sistemas. No es tanto una tecnología de la industria 4.0, sino como una forma de hacer, un requisito a cumplir a la hora de afrontar un proyecto de transformación. A nivel teórico, y un poco resumiendo, aquí tenéis una pirámide, ¿vale?, partida en diferentes niveles y capas.
los diferentes sistemas de nuestra empresa, de nuestra organización, se van a ubicar en esos niveles dependiendo de funcionalidades, características, etc. Como venimos del caso anterior, que es IoT, nos ubicaríamos en este nivel más bajo, que corresponde a máquinas y sensores. Toda esa lógica de control de activos. Justo por encima, PLCs y escalas. Corresponde a el control de procesos. Esos HMI, por ejemplo, que directamente están conectados a las máquinas y a los sensores y con los que podemos interactuar. Justo por encima, control de operaciones. En el caso de ser una empresa de fabricación, tendríamos un MES. Si somos una distribuidora, tendríamos el sistema de SGA para controlar nuestro almacén. Y luego, justo en el último nivel, tendríamos los RPs y sus diferentes módulos, lo que corresponde a control de negocio. Hay que destacar que, dependiendo de la naturaleza o a qué nos dediquemos en nuestra empresa, no tendremos sistemas en todos, no tenemos por qué tener sistemas en todos los niveles, ¿vale? Y luego, además, dependiendo de la teoría que miras, esta pirámide puede tener uno o dos más niveles. Por ejemplo, ahora, últimamente, se está poniendo justo por encima de la última capa una más estratégica, más a medio y largo plazo, donde ahí encontraríamos, por ejemplo, el BI, el Business Intelligence, o un cuadro de mandos donde controlemos una serie de KPIs. Entonces, el caso práctico que hemos elegido para explicar el concepto de integración de sistemas es una empresa de distribución, ¿vale? Aquí tenéis un pequeño mapita de sistemas y podéis relacionar lo que os comentaba, cada sistema de la empresa en qué ubicación teórica de la pirámide iría. Pero no quiero dejarme sin nombrar que os tenéis que quedar que la integración de sistemas tiene que ser tanto vertical como horizontal. Vertical hacia arriba y hacia abajo, lo que comentábamos, por ejemplo, esos datos que yo recojo con máquinas y sensórica, hay que ir traduciéndolos capa a capa para, por ejemplo, como en el caso anterior, mostrar ese dato en la pantalla de nuestro ERP. Y también horizontal. Todos los sistemas que por naturaleza van dentro de la misma capa se tienen que comunicar entre ellos. Por ejemplo, nuestra e-commerce o tienda online con nuestro módulo de ventas. Si estamos conectados, nuestro módulo de compras con RPs. Estos son ejemplos de integración horizontal. En el otro caso, por ejemplo, si en este negro, picking, recepción, tanto de recepción como de salida. Esa pistola, ese lector, o de código de barras o de RFID, por ejemplo, se ubicaría en este nivel más bajo. Entonces, volviendo un poco a recoger el título de la diapositiva, optimización de rutas de reparto, cuando un cliente viene y nos dice que quiere abordar el problema o la casuística de optimizar sus rutas de reparto, toma mucha importancia este concepto de integración de sistemas, porque para optimizar esas rutas de reparto hay que tener controlada una serie de variables. Pedidos, direcciones de envío, incluso si están geolocalizados con coordenadas, si tenemos stock o no, si por el contrario eso no tenemos y hay que hacer un pedido de compra a nuestro proveedor para poder darle ese producto al cliente, etcétera. Disponibilidades de empleados, características de vehículos, kilos, volumen, etcétera. Toda esa batidora de criterios y de variables a tener en cuenta. Si no tenemos nuestros sistemas integrados, nos encontraremos con estas barreras. Tecnologías antiguas, protocolos privativos, arquitecturas antiguas y obsoletas y luego falta de información. Entonces, si conseguimos romper estas barreras e integrar todos nuestros sistemas, podemos abordar y dar solución a esta optimización de rutas, obteniendo estos resultados que aquí podéis ver. Por ejemplo, reducción de distancias y costes. Por el mero hecho de darle el problema de optimizar rutas a un ordenador y que no lo haga una persona en base a ojo o a su experiencia, ya vamos a ahorrar una serie de kilómetros y ahorrar el coste correspondiente a esos kilómetros. Errores de desabastecimiento, lo que os comentaba. Si yo recibo un pedido de un cliente y mis sistemas están conectados, puedo saber si en el inventario tengo o no unidades de ese producto. Si no las tengo,
puedo, si tengo mis sistemas conectados, hacerle el pedido directamente a mi proveedor. Más resultados, más ventajas. Factura 100% automática. Ese pedido que he hecho a mi proveedor puedo recibir electrónicamente, automáticamente el albarán, la factura, llevarlo a mi contabilidad, un asiento contable dentro, por ejemplo, un módulo de contabilidad o incluso otra integración horizontal si tengo un sistema de contabilidad externo. Y por último, mejora en la calidad del servicio, tanto de trabajadores como de clientes. Si tengo todos mis sistemas, volvemos a lo mismo, integrados, el repartidor, por ejemplo, le puede dar una ventana horaria al cliente para decirle este pedido se va a entregar de tal hora a tal hora. ¿Vale? Con que os quedéis que la integración tiene que ser vertical y horizontal y que con eso, solventando eso, podremos abordar cualquier problemática, me doy por satisfecho. ¿Vale? Ahora daré paso a Nicolás de nuevo. Vale, gracias, Alberto. Bueno, no sé cómo lleváis las ganas hasta ahora, pero es mucha información, lo sabemos en poco tiempo, pero tenemos que continuar. Kanban como modelo de consigna. Primero de todo, ¿qué es Kanban? Kanban es el sistema que tenemos o que se puede implementar en las organizaciones para que los procesos de la misma actúen bajo un pedido de venta o bajo la demanda del cliente. Tradicionalmente, las empresas han funcionado, incluso muchas de ellas ahora, por su tipología de negocio, han funcionado preveyendo la demanda que iban a tener y en función de eso los procesos se activaban, ¿no? Se activaba el proceso de compra, se activaba el proceso de fabricación y se activaba el proceso de entrega, ¿no? Kanban lo que intenta conseguir es al revés, es que en función, en cuanto el cliente o el proceso de delante se activa, le avisa la operación anterior, todas las piezas del dominó anteriores actúan con el objetivo de entregar al cliente lo que está pidiendo en el momento oportuno. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues bueno, como podéis ver, que identificamos el mínimo y máximo stock requerido. Aseguramos una secuencia FIFO, que quiere decir primer material que entra, primer material que sale, o FEFO, que es First In, First Out, primer material que se vaya a caducar, primero que es en salir, ¿no? En el caso de que tengamos productos perecederos. Y por último, el beneficio general es eso, que sincronizamos todos los elementos en cualquier cadena de valor con el objetivo de entregar al cliente en el menor tiempo posible. Vamos al caso práctico. Imaginaos que tenemos un cash and carry, ¿vale? O una tienda de alimentación o un almacén de distribución, ¿vale? Con estos puntos de dolor. Una alta variabilidad en ventas, un importe o un ticket de medio de venta bajo y un alto número de devoluciones. ¿Qué podríamos hacer? Pues lo primero de todo, bueno, en función del poder que tengamos de negociación con nuestros proveedores, intentaríamos acordar con él un modelo de consigna. Un modelo de consigna quiere decir que el proveedor es el dueño, sigue siendo el dueño de los productos que nos deja en nuestro inventario, y nosotros los pagamos una vez ya los tenemos vendidos. Por lo tanto, no corremos ese riesgo de que se nos caduquen. Esto, insisto, dependerá, por un lado, de ese poder de negociación y, por otro, de la integración de sistemas que ha hablado anteriormente Alberto. Pero en el caso de que ambas premisas se cumplan, ¿cómo debería ser ese proceso de transformación? Lo primero de todo, el primer paso es, de nuestro top ventas de productos, sacaríamos los que más se devuelven. Una vez tengamos esas referencias seleccionadas a incluir en el Kanban, en el modelo de Kanban, calcularíamos el número de unidades necesarias para cada una de las referencias. Hay una fórmula muy sencilla que se calcularía la demanda semanal, el LT, que significa Lead Time, el tiempo de entrega, que tenemos acordado con nuestro proveedor, desde que él recibe la orden de compra hasta que sale el pedido de su almacén, lo recepcionamos nosotros y lo colocamos en la estantería. Por otro lado, la L significa el número de localizaciones que va a requerir esa referencia dentro de nuestra estantería. Siempre es recomendable empezar con 2 localizaciones por referencia, aunque luego se puede dejar en una localización por producto. Y por último, calcularíamos la variabilidad de la demanda, dividiendo la desviación estándar entre el promedio de ventas para el periodo seleccionado, ¿vale? El tercer paso es simplemente calcular el número de contenedores necesarios en función de la capacidad de cada contenedor, obtendríamos ese número. Y por último, los 2 pasos últimos serían, por un lado tenemos el inventario necesario que hemos calculado y lo chequearíamos con el inventario real.
Si el ratio es muy inferior a 1, podemos correr el riesgo de que no tengamos stock suficiente para dar respuesta a la demanda del cliente, y si es muy superior a 1, podemos estar incurriendo en unos costes de sobrestock. Y el último paso, como cualquier metodología de Lean, se trata de analizar que este patrón pues bueno, no cambia en los periodos estacionales. Si esto lo hemos calculado en invierno, pues convendría a lo mejor, si nuestro negocio es estacional, calcularlo en verano y quizá nos saldrían otros resultados, ¿no? 5S y Andon, muy rápido. 5S es la metodología más típica que se conoce, más extendida. Para los que sepan japonés, tenéis ahí el significado de las 5S. Para los que no, tenemos los 5 pasos en español, ¿vale? Os he puesto un vídeo más abajo de cómo un taller mecánico de Volkswagen decidió implementar las 5S. En primer lugar, clasificó los materiales que consideraban no necesarios, y entre los que sí, los no necesarios los tiraban directamente, los que sí que consideraban que eran necesarios para su operativa, los etiquetaban y los organizaban y le buscaban una ubicación concreta en su taller. El tercer paso se trata de seleccionar el método de limpieza y la frecuencia más adecuada para conseguir ese taller 5S. El cuarto paso se trata de estandarizar, es decir, oye, a través de un checklist o de una hoja de auditoría vamos poniendo qué pasos debemos seguir, ahí lo tenéis. Y el quinto paso se trata de mejorar ese modelo. Si ha habido algunos materiales que no hayamos tenido en cuenta, que alguna idea que se le haya ocurrido a algún empleado, pues, oye, toda mejora es posible, ¿no? El siguiente concepto, Andon, aunque suene un poco raro, es muy sencillo, ¿vale? Andon es cualquier señal acústica o visual que permite a nuestros empleados o a nuestros clientes actuar de una manera inmediata, ¿vale? El procedimiento es muy similar al de las 5S. Identificaríamos la información que queremos conocer o los errores a evitar, elegiríamos la forma visual para ello o de sonido, testearíamos con un pequeño grupo de empleados si les hace sentido esa forma visual, y si tuviéramos el OK, pues lo extenderíamos al resto de la organización. Y por último, revisaríamos que se puede mejorar de ese sistema, ¿no? Y abajo ahí tenéis unos ejemplos, los típicos ejemplos, a lo mejor estos son ejemplos en Andons. Aquí tenéis el de operación, típicos paneles visuales donde se ve, oye, cada línea de producción está cumpliendo con los plazos o los tiempos establecidos. Sí, no, lo vemos en rojo, en verde. Tenemos aquí Andons de medición, control de presión, control de aceite, control de tensión, y por último los típicos de seguridad que todos vemos de, bueno, no metas la mano ahí o anda por el carril que se te marca, ¿no? Y ahora muy rápidamente nos quedamos con el taller mecánico. Imaginaros que tiene los siguientes puntos de dolor, ¿vale? Tenemos un taller mecánico que tiene una capacidad insuficiente para todos los coches que le llegan en el día, sufren constantes retrabajos porque hay problemas a la hora de entender las necesidades del cliente, hay una alta variabilidad en función de quién hace los trabajos a nivel de calidad, y hay movimientos innecesarios porque no encuentran los repuestos o las herramientas porque no estaban en su sitio, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Oye, primer paso, reunir a todos los mecánicos, decir, oye, ¿qué actividades de las que hacéis en vuestro día a día podemos estandarizar para asegurar que las tareas se llevan a cabo con la misma seguridad, calidad y velocidad esperadas? En segundo lugar, ¿qué indicadores podemos definir para asegurar una cierta calidad y un cierto rendimiento a la hora de entregar los coches al cliente? Y por último, implantaríamos Andon y 5S. Por ejemplo, Andon. Imaginaros que esto es un panel visual de Andon Operaciones y el jefe del taller lo puede ver y observa que en el elevador 3, por ejemplo, ve que el mecánico cuyo tiempo planificado era de 25 minutos para cambiar las ruedas está tardando 40 minutos, ¿no? Entonces, bueno, si este tipo de problemáticas se repiten constantemente cada semana o incluso al final de mes, se puede reunir con el resto de mecánicos y decir, oye, ¿por qué no implementamos unas 5S para que no perdáis el tiempo y todo el mundo sepa dónde tiene las herramientas, todo el mundo sepa cómo encontrarse o cómo dejar esa célula de trabajo para cuando empecemos al día siguiente? Y bueno, y un poco los beneficios que se obtendrían, ¿no? Un aumento de productividad,
reducción del tiempo para encontrar los materiales, etcétera, ¿no? Y ahora dejo a Miguel, que comenzará con la siguiente vía para mejorar el proceso. Muchas gracias, Nico. Bueno, yo quiero hablar de las 3 últimas vías de mejora de los procesos. En primer lugar, quiero hablar de la fabricación aditiva. Es lo que engloba toda la impresión 3D. Seguramente ya conoceréis qué es la impresión 3D. Mucha gente, de hecho, piensa que solo sirve para prototipos o para figuritas de plástico muy chulas. Pero más allá de eso, pues bueno, he traído 3 ejemplos para el área de producción, ¿no? En primer lugar, este útil que se ve aquí en la imagen, en la parte izquierda, está conformado por una serie de piezas hechas de la manera tradicional, ¿no? Chapa, piezas mecanizadas, todas ellas unidas y consolidadas a través de tornillo, ¿no? Sin embargo, en el lado opuesto tenemos el mismo sistema, pero impreso en 3D en nada más que 1 o 2 piezas, ¿de acuerdo? ¿Qué conseguimos con esto? Pues una versatilidad increíble, ¿no? Por supuesto, mucha más ligereza de materiales y me diréis, jolín, una es aluminio y otra plástico, ¿no? O sea, la durabilidad no va a ser la misma. Bueno, los materiales cada vez son más avanzados, la cantidad de materiales técnicos que están apareciendo cada día son muchísimo más resistentes que los anteriores y en este caso, de hecho, la poliamida con la fibra de carbono hace que la anisotropía del material en el eje Z, que es tal y como se fabrican las piezas impresas, ¿no? Pues mejore muchísimo más esta resistencia a la rotura. No solo eso, los tiempos de mecanizado frente a una impresión 3D no tienen nada que ver, ¿no? Las piezas mecanizadas pueden tardar entre 2 y 4 meses en proveértelas, la pieza te la imprimes en unas cuantas horas. Otro ejemplo que traía aquí pues es el que tiene que ver con la impresión 3D de metal. En la pieza que tenemos a la izquierda, bueno, esta pieza no deja de ser un soporte, ¿vale? Un enganche de varios tirantes. En la parte de la izquierda la tenemos fabricada por el método tradicional, chapa cortada, tubo cortado, arandelas, todo ello soldado con un posterior proceso de galvanizado. En la parte derecha, que hemos conseguido pues, tener la misma pieza, pero impresa directamente en 3D por metal, en acero inoxidable. Gracias con una optimización topológica hemos conseguido reducir el peso, reducir la cantidad de material y las prestaciones iguales o mejores, ¿no? De cara a la fabricación a demanda que vamos cada vez más, pues la impresión 3D nos da esa flexibilidad y esa personalización, ¿no? para no hacer 2 piezas iguales. Y por último, otra aplicación que cada vez veo más en las empresas, sobre todo en aquellas que hacen largas tiradas de piezas, pues por ejemplo para dobladoras de tubos que luego se van a convertir en intercambiadores de calor, o sobre todo en automoción, ¿no? Donde hay tiradas muy largas de las mismas piezas. Estas plantillas o utillajes sirven para la última parte del proceso, ¿no? Para los controles estrictos de calidad. Y normalmente se hacían por el método tradicional, ¿no? Piezas mecanizadas en aluminio. Esto, como he dicho antes, pues tienen plazos de entrega de entre 2 a 4 meses, por regla general. Hablar del peso que tiene y, sobre todo, que luego, después del coste, las empresas lo suelen almacenar. Por tanto, incurre en más costos de inmovilizados materiales, ¿no? Agrandar almacenes, etcétera. Desde que la impresión 3D empieza a revolucionar esto, actualmente este tipo de empresas lo imprime directamente en 3D. ¿Por qué? Porque es muchísimo más barato, los tiempos son cuestión de horas y si directamente terminas de hacer esa referencia para cliente y hasta dentro de 3 años no te la pide, pues oye, tiras las piezas a reciclar, guardas el archivo y cuando vuelvan a pedirte otra vez esa referencia, lo imprimes otra vez. Bien, estos son uno de los tantos ejemplos que podríamos hablar, ¿no? De impresión 3D. Por otro lado, quiero hablar de otra tecnología, la robótica móvil autónoma. Como veis, las traspaletas ya van completamente solas, mueven cargas de palés llenas de más de 200 y 2000 kilos.
Son capaces estos robots de interactuar con todos los periféricos que están en planta, ¿no? Desde finales de línea, mesas de rodillos, y de manera completa autónoma llevan esa mercancía a la referencia que se ha programado. Por otro lado, esta misma tecnología te permite también, bueno, pues, a través de ganchos o anclajes, arrastrar carros. Sin ir más lejos, esto ya hace muchos años que está con nosotros. Sin mirar más lejos, aquí en el Somontano, tanto Brillen como la bodega Somos ya tienen en sus almacenes, ya tienen líneas de AGV, ¿no? Y por comentar un poco las tecnologías más comunes, por un lado tenemos los AGVs, que normalmente se utilizan en aplicaciones de, bueno, pues de alimentación de líneas de montaje, pues en logística, pero sobre todo rutas que, tanto en una o dos direcciones, suelen proveer siempre de la misma referencia, ¿no? Y por otro lado tenemos los AMRs. Están dotados con una inteligencia de navegación un poquito más evolucionada, son todavía más autónomos y sobre todo se emplean en centros logísticos donde las referencias son muy variables, donde estas mercancías, pues eso, existe alta variabilidad y cambios en las referencias. Como una imagen vale más que 1000 palabras, en este pequeño vídeo se ve un poco la diferencia entre los AGVs y los AMRs, ¿vale? En este caso, este AGV, de hecho, está fabricado aquí en Monzón, en Tatoma. Como veis, se suelen mover sobre filoguiados, otros van guiados por espejos. Sobre todo se emplean mucho en la automoción, mueven cargas muy elevadas y sobre todo van alimentando las líneas, ¿vale?, para producción. Por otro lado, tenemos los AMRs. Bueno, esta tecnología que digo que es todavía un paso más de autonomía, ¿no? Son capaces de leer códigos de los mismos carros, son capaces de transportar cualquier tipo de mercancía. De un punto A a un punto B, ellos mismos son capaces de no hacer siempre la misma ruta, sino siempre encontrar la más óptima, ¿no? Porque se pueden encontrar por el camino con diferentes obstáculos que ellos mismos saben sortear. Incluso, como veis, interactúan con el resto de periféricos de la empresa, ¿no? Bien sea finales de caminos de rodillos, bien sean brazos robóticos que están cargando una serie de mercancías y entre ellos, como veis, ya se sobreentienden y son capaces de sortearse. Son completamente seguros, trabajan en la misma planta con personas y, como veis, pues es un grado más de automatización y de al final llegar a ser más competitivos frente a los demás. Bueno, pasamos a la última vía de mejora, antes de pasar al caso práctico que os hemos preparado. En este caso, voy a hablar de los robots colaborativos y para una aplicación de sistemas de calidad. Cuando incorporamos a un robot colaborativo de 6 ejes una cámara de visión artificial, obtenemos un sistema automático de la gestión de calidad. En este caso vamos a explicar un caso práctico para una costilla del bastidor de un coche. Esta pieza es un subensamblaje compuesto, ¿vale?, de varias piezas. Una de ellas va soldada, otras van soldadas por abajo. Tiene agujeros cuyas concentricidad es súper exigente. ¿Y qué es lo que obtenemos tras hacer un barrido con un perfilómetro? Pues podemos obtener toda esa pieza, ¿no?, en 3 dimensiones. Y el mismo sistema nos mide entre esas distancias y cotas entre agujeros, como digo, concentricidades, planitudes. Por tanto, si el cliente nos está diciendo que se necesita una longitud de 162,328 milímetros y la tolerancia no puede ser mayor a más o menos una décima, este robot automáticamente nos está diciendo que esta medida pues está mal, esta pieza hay que rechazarla porque se está pasando en 27 centésimas. Pues fuera.
Entonces, de una manera completamente automática, ya evitamos incluso el paso o la tarea de tan manual como coger de cada 100 o 1000 unidades, oye, una pieza, como en el modelo anterior que os he enseñado, un utillaje, ¿no?, para controlar las dimensiones, con pasa o no pasa, ajustar, ver que todo coincide, que todo está correcto, o con un palpador incluso ir viendo manualmente con el factor corrector del fallo humano, ¿no? Pues de esta manera ya automatizaríamos completamente esa tarea. Como podríamos estar hablando toda la tarde de aplicaciones de la robótica colaborativa, en este vídeo pues bueno, quiero mostrar un poco otros tantos ejemplos que nos permitiría con tan solo pues, cambiar, ¿no?, la herramienta del último eje. Como veis, se pueden acoplar atornilladores, se pueden acoplar pistolas de soldadura, que de hecho cada vez hay la dificultad de encontrar profesionales de la soldadura, cada vez hace que, bueno, que aplicaciones de estas tengan más sentido. Por supuesto, para finales de línea, ¿no?, paletizados. Como podéis comprobar, estos robots, la robótica colaborativa, una de las ventajas que tiene pues, es que no necesita vallados perimetrales, dados la cantidad de sensores de seguridad que tiene y las bajas velocidades a las que trabaja, pues bueno, implica que las personas puedan estar trabajando casi codo con ellos, ¿no? Como veis aquí, se ha acoplado ese brazo robótico encima de un robot móvil, por lo tanto ya casi tenemos una aplicación completamente automática y autónoma, ¿no? Él solo es capaz de interactuar con el resto de periféricos de la empresa, coger una bandeja vacía, llenarla de las referencias que se le comande y, oye, terminar. Y por último, pues bueno, este es mi favorito ya, ¿no?, el que te pone las cervezas, que hace darte cuenta de que ya no solo la robótica está cambiando el sector industrial, sino que también está incluso entrando ya en el sector de la hostelería. Con que, nada, bueno, esperamos que con este último ejemplo, ¿no?, de cómo mejorar tus procesos, pues bueno, hayáis tenido un poco una ventanita, ¿no?, de ideas y de posibilidades que se pueden tener en cuenta en vuestras empresas, en vuestros procesos productivos para poder mejorarlas, ¿no?, y ir un grado más en digitalización o automatización. Espero que os haya quedado todo claro. Cualquier pregunta que podáis tener, cualquier duda, nos la hagáis saber, os la responderemos encantados. Y bueno, hasta que lo acabe de poner en marcha, comentar que la demostración con el robot ha sido gracias a SAI Industrial, que es nuestro partner industrial en robótica, ¿vale? Y que gracias a ellos pues, nos han dejado el robot para poder mostraros esta aplicación. Así que nada, por favor, Basilio, si tomas tú la palabra. Muchas gracias. La verdad es que creo que habéis sabido comprimir. Era difícil y eran muchas las temáticas, las tecnologías. Hemos aprendido palabras que nunca hubiéramos sospechado, ¿no? Kanban, Andon, etcétera. Y mientras Miguel va preparando, no sé si en el público hay alguien que pueda tener alguna pregunta sobre si en su sector, en su empresa, puede haber soluciones de este tipo. Si no hay nadie que pregunte, pues voy, o mientras os animáis, pues voy, si queréis, haciéndoos alguna pregunta. Bueno, en vuestra intervención hemos hablado del sector agroganadero, del sector de distribución, por supuesto del sector industrial, desde talleres a fábricas de producción, etcétera. Tenemos que entender entonces que todas estas tecnologías pueden aplicarse prácticamente a cualquiera de los sectores que tenemos, ¿no? Correcto, Basilio, así es. Así lo hemos pretendido transmitir, ¿no? O sea, lo bueno del Lean Industry 4.0 es que impacta en cualquier sector y en cualquier área funcional, o sea, de manera cross o de manera horizontal, ¿no? No son determinadas tecnologías, sí que es verdad que hay algunas
que, pues bueno, como ha comentado Miguel, ¿no? que son más punteras o que han llegado antes, a lo mejor a los sectores más exigentes, tipo el de la aviación o automoción, pero lo bueno es que cada día son más baratas y bueno, es cuestión de hacer números, ver si con la producción que se tiene o con los recursos que se tienen sale el business case y bueno, se puede amortizar en un tiempo, periodo corto, vamos. Vale, has dicho una palabra ahí clave, que es baratas, ¿no? O por lo menos que a lo mejor no son tan caras como la gente podría esperar, ¿no? Porque yo creo que a lo mejor esa puede ser una de las barreras que muchas empresas tienen antes de lanzarse o de preguntar, ¿no? De pensar que a lo mejor pues, un robot colaborativo puede ser carísimo o una aplicación de un sistema pues, como el Kanban o el Andon puede ser muy caro y a lo mejor no lo es tanto, ¿no? Porque se puede ajustar a la empresa. Eso es. O sea, a ver, normalmente las tecnologías que son más caras son lógicamente las que conllevan una parte de robótica o de impresión 3D. Las metodologías a lo mejor más lean, pues oye, es cuestión de... yo creo que es más un tema de esfuerzo y de hacer involucrar a la gente, ¿no? De que cambien el chip en la forma de hacer las cosas. Ya no es una inversión en una maquinaria, ¿no? O en tal, sino en un desgaste en convencer y hacerles saber de que, bueno, de que merece la pena y que hay otros métodos de hacer el trabajo, ¿no? Vale. Y bueno, una última pregunta, ya veo que está Miguel preparado, ¿no? Sí, sí, cuando queráis. A Alberto, has hablado de la calidad del dato, ¿no? Sí. ¿Cómo sabe una empresa si sus datos son de calidad? ¿Qué deben tener los datos de una empresa para ser de calidad y poder ser aprovechados para...? Un poco siguiendo con esa metodología de mejora continua que ha comentado Nicolás, la calidad del dato la iremos percibiendo o consiguiendo a medida que iteremos sobre esa información. Iremos puliéndola, normalizándola, al final se trata de fallo-error. Sí, al final contra menos campos dejes al cliente que lo rellene como quiera, ¿no? Si más automatizado, más sensórica tengas para recoger toda esa información, primero, obviamente, se evitan errores humanos y luego eso es lo que te comento, ir puliendo, ir normalizando y estandarizando la información. Bueno, pues si os parece vamos a iniciar la demostración. No sé si la podréis ver bien sentados o es mejor que se pongan de pie, por si acaso. ¿Se verá bien? Sí, yo, vamos. Pienso que sí, si hay alguien que no lo ve, que se acerque, vaya. Con toda la confianza. Cuando quieras. A ver, bueno, básicamente esto es un robot colaborativo, ¿vale? En este caso de la marca UR. Son 6 ejes, ¿vale? Por ello, pues como vais a ver ahora, pues permite contornear lo que, pues, con poca dificultad, vaya. Lo bueno, la ventaja de este robot es que realmente yo no soy programador, ¿vale? Y en cuestión de minutos realmente puedes programarte una aplicación. En este caso hemos traído una lijadora, ¿vale? Para que veáis la facilidad de uso que tiene, pero como hemos visto en el vídeo anterior, bueno, pues únicamente cambiándole la herramienta del último eje, pues, jolín, podemos manejar una pistola de soldadura o un atornillador o lo que sea, ¿no? Entonces, realmente, o sea, tiene tal facilidad que tú lo puedes mover, ¿no? Y una persona que sabe lijar perfectamente y sabe por dónde tiene que pasar exactamente el robot, cuánta fuerza tiene que hacer, cuánta distancia entre pasadas tiene que realizar para que quede perfectamente la superficie, pues bueno, pulida, pues únicamente con marcarle 2 puntos, ¿no? Decirle dónde tiene que empezar y por dónde tendría que terminar. Pesado. Sí, para una mano. ¿Vale? Grabando 2 puntos. Como digo, que tienes que dar pues bueno, la fuerza de presión que quieres para que haga un pulido lo más mantenido posible. Luego tú ya le das a que comience. Cuando el robot nota esa presión, comienza a trabajar y bueno, él mismo va de manera sostenida aguantando esa presión que tú le marcas, ¿vale?
Por supuesto, le he dicho que haga barrido, pero tú le puedes decir que haga espiral, puedes hacer una ruta manual guiada, ¿no? Y, por supuesto, esto, si no te parece suficiente, pues le puedes dar tranquilamente que en bucle él continúa sin cansarse, ¿no? La ventaja de este robot, pues bueno, que tiene una longitud de brazo suficiente como para poder llegar a un metro, casi 1,5 metros, ¿no? de radio. Y bueno, igual que puede trabajar en plano, lo podríamos hacer trabajar también en superficies curvas, ¿vale? Pues yo qué sé, aquí hemos traído una superficie que no tiene un radio continuo, todo lo contrario. Es completamente, o sea, no tiene, es la cabina de un avión, ¿vale? Para que os hagáis a la idea. Entonces, en este caso, pues bueno, buscaríamos, en este caso sí que la tengo, esta aplicación sí que la tengo programada, pero para que veáis cómo se puede llegar a contornear sin cantearse, vaya. Pues seleccionamos el programa. Este robot, bueno, tiene tantas seguridades que si lo escucháis, cada vez que se desbloquea, digamos que por cada uno de los 6 motores tiene un pequeño broche de seguridad. De hecho, se puede trabajar al lado de él porque trabaja, como he dicho, a velocidades muy reducidas. Para ser colaborativo, tiene que trabajar a velocidades menores a 50 milímetros segundo y, de hecho, incluso si le diera sin querer con el brazo o él me diera a mí, se pararía automáticamente, ¿no? Ahí se desbloquea. Y ahora pues nos lo llevaríamos al punto de aproximación. Y ya, oye, pues aquí le programaríamos el punto de donde tiene que comenzar y el punto por el que tiene que pasar y donde tiene que terminar. Y él mismo, dándole nosotros una presión estimada de 10 newton, por ejemplo, porque queremos un pulido con esa presión, él mismo iría contorneándolo, ¿no? Y automáticamente, como vamos a ver, va a mantener esa misma presión durante todo el camino. Bueno, un poco la demostración viene a la facilidad de uso que tiene, ¿no? Y como digo, yo no soy programador y realmente la democratización de estos robots hace que casi, bueno, cualquiera, con un mínimo de formación, en 10 minutos pueda hacerse un programa de, ya digo, de lijado, de soldadura, de pick and place, incluso, como habéis visto en algún vídeo, coger y meterlo encima de un robot móvil autónomo y que él mismo vaya cogiendo paquetes, ¿no? Los vaya preparando y para qué sé yo, un almacén de distribución donde todo estuviera ordenadito todo y con las referencias bien puestas, él mismo sería capaz de leer códigos, coger un paquete de aquí, coger otro de allá y automáticamente, ¿no? Hacerte el pedido para salir ya a repartir, como otras tantas aplicaciones que se nos podría ocurrir. Si alguien quiere subir y programarlo él, Se puede jugar. ¿vale? Bueno, Pues creo que es suficiente. muchas gracias, Miguel. Si no hay ninguna pregunta por parte del público, de todas maneras,
pues tanto Miguel como Nicolás como Alberto pues quedan a disposición ahora para los que queráis comentar con ellos cualquier cosa. Y de parte de la Fundación Aragón Emprende, de parte del Ayuntamiento de Barbastro y nuestra de Cámara Huesca, pues daros las gracias tanto a los que habéis asistido personalmente aquí como a los que han asistido desde la red. Y bueno, animaros a que sigáis asistiendo presencial u online a los actos de la Semana del Emprendimiento en Aragón, que todavía quedan unos cuantos, ¿verdad, Fernando? Y nada más, esperamos que os haya sido de interés la jornada. Muchas gracias. This two-bit wall makes me wanna climb, makes me wanna fall into. This lovely wall makes me wanna sing, makes me wanna walk into. Don't slow me down, I'm leaving this town. Don't slow me down, don't slow me down, I'm leaving this town. Don't slow me down. This two-bit wall makes me wanna try, makes me wanna fall for you. This lovely wall makes me wanna sing, makes me wanna crawl to you. Don't slow me down, I'm leaving this town.